Hola, hoy vamos a trabajar la relación entre dos ángulos y vamos a ver lo que es un ángulo complementario y lo que es un ángulo suplementario. Para eso tengo aquí preparado este material que ya he seleccionado de la caja de regletas y hoy voy a utilizar, que ahora no estoy segura si lo enseñé en otro vídeo, este material que también está en la caja de regletas. En lugar de chinchetas, podéis hacer la presentación con chinchetas, ¿vale? Pero como yo voy a mover los ángulos por el papel, prefiero utilizar este material que es, a ver, lo voy a enseñar aquí para que se vea, se pasa por aquí y así podemos mover los ángulos como queramos, ¿vale? Entonces voy a utilizar este en lugar de chinchetas. Para hacer esta presentación vamos a preparar dos papeles para explicar en un lado los complementarios y en otro el suplementario, y les decimos a los niños que hoy vamos a dibujar en nuestro papel o vamos a marcar en el papel dos ángulos diferentes, y esta vez en lugar de utilizar el mismo color para formar un ángulo voy a coger dos colores diferentes y voy a hacer un ángulo con estas dos regletas y lo voy a colocar de esta forma, ¿vale? Ya digo que podéis utilizar la chincheta también y clavarlo al papel, ¿vale? Pero yo, como lo quiero mover, no lo voy a hacer así. Y ahora voy a preparar otro ángulo diferente con otras dos regletas y vamos a hacer que una sí que sea del mismo color, y esta vez lo voy a colocar de esta manera, ¿vale? Como podemos observar, aquí tenemos dos ángulos diferentes con dos segmentos, en este caso de diferente tamaño. Los podríamos haber cogido igual, ¿vale? Pero los cogemos de diferente tamaño para que se vea más claro, y aquí hemos cogido dos segmentos que sí que van a ser iguales. Estos dos ángulos, si los vemos así por separado, son ángulos agudos. Aquí tenemos un ángulo agudo y aquí también tenemos un ángulo agudo. ¿Qué va a suceder si juntamos estos ángulos tal y como los tengo colocados? Podríamos juntarlos de esta manera y aquí, si observamos, se nos convierte esta parte en un ángulo recto. Como tengo aquí mi medidor de ángulos, voy a comprobar que esto sea así y que sea verdad, y estamos viendo que cuando juntamos estos dos ángulos que hemos colocado de esta manera concreta, se nos ha formado un ángulo recto. Sería algo así como hacer una suma de ángulos. Yo cojo este ángulo por separado y cojo este ángulo por separado y los voy a sumar, y digo sumar porque al final sumar es juntar, que esto ya lo conocen, y es como si hiciéramos esta suma de ángulos y cuando los juntamos se nos convierten en un ángulo recto. Pues a estos dos ángulos, que cuando los unimos se convierten en un ángulo recto, a partir de ahora les vamos a llamar ángulos complementarios. Y lo vamos a escribir en nuestra etiqueta. ¿Vale? Y lo podemos dejar aquí o lo dejáis dentro, donde queráis, ¿vale? Y estos van a ser nuestros ángulos complementarios. Se llaman complementario porque se complementan uno con otro para formar un ángulo recto. La palabra complementar viene del latín complere, que significa rellenar, ¿vale? Sería eso, como complementarse uno y otro para formar un ángulo recto. Y si lo observamos, aunque yo los separe, no importa que los separe mucho, los separo, siguen siendo complementarios, porque si los volviera a unir formarían un ángulo recto. Así que aquí tenemos nuestros ángulos complementarios. Ahora vamos a ver otro tipo de ángulo. Si nos venimos al otro lado y preparamos otros ángulos, vamos a coger también este de aquí y lo vamos a colocar de esta manera, y vamos a coger los otros dos y esta vez los vamos a colocar así, ¿vale? Veis que es otra forma
de colocarlos. Esta vez lo que hemos conseguido es, bueno, primero hemos colocado aquí un ángulo obtuso con un ángulo agudo. Aquí teníamos dos agudos y ahora juntamos uno obtuso con uno agudo. Si los juntamos, observamos que aquí se nos forma una línea recta. Podéis utilizar también el medidor que tenemos de ángulos para ver que esto es una línea recta, o podéis coger una regla para comprobar que esto sí que es una línea recta. ¿Vale? Esto como cada uno prefiera. En este caso, cuando juntamos estos dos ángulos, lo que se nos forma es un ángulo llano. Y aquí hemos visto que se nos forma un ángulo recto. Cuando al juntar estos dos ángulos, que sería exactamente como aquí, que estamos haciendo una suma, y unimos estos dos ángulos, que es como si los sumáramos y se nos queda un ángulo llano, le vamos a llamar ángulos suplementarios. Y lo vamos a colocar aquí. Y los ángulos suplementarios son, como dice la palabra, los que se suplementan. Un ángulo suplementa a otro para llegar hasta el ángulo llano. La palabra suplementar viene del latín supplere y significa, es justo lo que acabamos de decir, ¿vale? Que se suplementan, como que se añade uno a otro para formar el ángulo llano. Y esta es la relación que podemos encontrar entre dos ángulos, ¿vale? Cuando los juntamos y forman un ángulo un ángulo recto, y cuando los juntamos y forman un ángulo llano. A partir de ahora vamos a ver también otras relaciones que puede haber entre dos ángulos un poquito más complejas, ¿vale? Pero para empezar, empezaríamos por esta presentación y ahora continuamos con las siguientes. Nos vemos en el próximo vídeo.